Soñar es dar vida a nuestras ideas. Soñar nos lleva más allá de la realidad, abriendo puertas a lo imposible. Iba a hablar sobre tecnologías emergentes y también sobre inteligencia artificial, pero veo que se nos fue la luz. Nos tomará 105 años llegar con el ritmo actual de la economía a tener un PIB per cápita similar al caso uruguayo. Es decir, muy probablemente nadie en este auditorio estará vivo para buscar un cambio significativo a nivel económico en el caso de Ecuador. El niño que nace el día de hoy, 9 de noviembre del año 2024, tendrá en las actuales circunstancias 77 años de vida. En este caso, probablemente el niño que nace el 9 de noviembre del año 2024 tampoco estará vivo para ver un cambio significativo a nivel económico en el país. Muy probablemente su familia, con los esfuerzos propios, harán que este niño tenga oportunidades en su vida. Muy probablemente este niño tenga alternativas de educación, de tecnología, de globalización. Y en lo posible, con los esfuerzos familiares, este niño que nace el 9 de noviembre del año 2024 tendrá una educación privilegiada. Muy probablemente escuche temas como me hackearon el chip neural, se me dañó mi robot o nos quedamos varados en la carretera por falta de oxígeno. Un tema adicional cuando este niño que nace el 9 de noviembre del año 2024 sea adolescente, dada la coyuntura de pobreza en el país, quizá confunda a Marco Aurelio con un personaje de Netflix. Quizá recuerde a Reggaetón Champán como uno de los clásicos del siglo XXI. Y aún creerá que el himno nacional del Ecuador es el único o el segundo mejor después de la Marsellesa. Lamentablemente, este niño que nace el 9 de noviembre del año 2024 tendrá que vivir entonces en dos realidades. Una realidad ayudada por sus padres de globalización, de tecnología, de economía, de cultura, y un país con un entorno donde todas las estadísticas predicen pobreza. Esto es un indicador que se puede comenzar a mencionar, que es el indicador Gini, donde en el Ecuador tenemos la calificación de 45 sobre 100. Es decir, uno de los países más inequitativos del planeta junto a la región de Latinoamérica. Entonces, ¿qué podemos hacer para que el entorno de este niño que nace el 9 de noviembre del año 2024 sea diferente y su entorno sea apropiado para tener bienestar? Y es entonces donde tenemos que buscar alternativas dentro de lo que viene a ser la parte de la historia. La historia nos comenta ciertos superpoderes de desarrollo que podremos realmente utilizar para que el futuro del niño que nace el día de hoy sea quizá diferente. Imaginémonos la primera alternativa de uso de tecnología que tuvimos cuando el hombre inventa la agricultura. Alternativas importantísimas que despiertan el primer superpoder de desarrollo, que es la comunicación. Cuando se inventa el fuego, veo la preocupación de los cazadores-recolectores que perdieron su trabajo. Actualmente las personas tenían mejores posibilidades de tener mejores instrumentos de nutrición en su cerebro, pero también se inventó la cultura, abriendo la posibilidad de conversar, de conectar, de lo que dice Harari, él menciona la parte del chisme. Una alternativa interesante de compartir y conectar y crear nuevas ideas. Opciones importantes para que este superpoder logre crear los primeros imperios. El segundo superpoder de lo que viene a ser la parte relacionada con la comunicación también se enfoca con lo que viene a ser la creación de la escritura. E imaginemos que los chismes ahora eran milenarios. En 1798, un joven soldado de Napoleón descubre la piedra Rosetta y tenemos información milenaria de los faraones de Egipto. Alternativas que después se fueron fundamentando con la creación de la radio, donde la comunicación era instantánea y era entre continentes. Todo esto dada con Marconi. Una alternativa interesante en la actualidad es que tenemos 8,000 millones de personas que pueden conectarse de manera instantánea con el uso del Internet.
El primer superpoder para el desarrollo, entonces, es la parte de la comunicación humana. El segundo superpoder para el desarrollo, para que este niño que nace el 9 de noviembre del año 2024 tenga un mejor futuro, es el comercio. Y si uno revisa realmente la historia de la humanidad, las mejores alternativas del hombre se dan cuando se consolida el comercio de forma global. Imaginemos la Pax Romana, imaginemos el Galeón de Manila, cuando América se conectaba con el Asia. Pensemos con la ruta de la seda, o por qué no, los actuales tratados de libre comercio. Pensemos que el superpoder de la comunicación, el comercio, también se une con la tecnología. ¿Cómo podemos explicar que un reino cerrado durante varias décadas, feudal y muy agrícola, en apenas 18 años se convierte realmente en un tema interesante de un imperio global? Pues se da en función de la dinastía Meiji, en esta reconstrucción que buscó el conocimiento donde éste esté disponible. Alternativas importantes que también se fundamentan en el desarrollo de la China actual, la segunda economía del planeta, donde son las zonas económicas especiales las que realmente fundamentan el comercio a nivel planetario. ¿Cómo podemos realmente no dejar de mencionar al desarrollo de la sexta economía mundial con Kemal Atatürk, donde la occidentalización de la cultura logró que este país busque y encuentre su destino en este mismo siglo? ¿Cómo no olvidar este pequeño puerto pesquero bajo liderazgo de Lee Kuan Yew, donde realmente buscamos alternativas interesantes en la parte de Singapur? Un puerto pesquero que se convierte en una alternativa fantástica de fintech y globalización. Pero esto también ha sucedido en la historia de Ecuador. Pensemos que qué hubiera sido nuestro entorno y nuestro actual presente y futuro si es que hubiéramos podido realmente tener más alternativas como la incorporación del banano y el ganado por parte de Galo Plaza Lazo. O por qué no, si hubiéramos tenido un mejor entorno tecnológico y científico cuando Rodríguez Lavandera encuentra realmente la producción del primer submarino en el mundo llamado el Hipopótamo. O por qué no, si hubiéramos sido mucho más humanos, si hubiéramos homologado la parte relacionada con lo que hizo Muñoz Borrero rescatando varios judíos del Holocausto. Estas alternativas de comercio, de comunicación y tecnología también se fundamentan en la voluntad humana. Y un ejemplo fantástico de esta voluntad es Ruanda. ¿Cómo podemos explicar un país que tuvo un genocidio muy complicado en los años 90 con 1.5 millones de muertes, que no tiene acceso al mar, con 60% de pobreza, que actualmente es el puesto número 38 a nivel planetario, el indicador de espacios laborales y espacios en lo que viene a ser el entorno general de negocios? La voluntad humana, entonces, el conocimiento y la parte de tecnología nos ayudará a trascender para que este futuro de este niño que nace el 9 de noviembre del año 2024 sea diferente. Pensando un poco en la teoría económica, existe un indicador llamado la frontera total de producción, donde se trata de explicar alternativas de los bienes finitos. Es decir, el Ecuador, los países, las economías, teniendo bienes finitos, logran solamente expandir sus posibilidades con el uso adecuado de la tecnología. Y en ese sentido, el superpoder del desarrollo y la tecnología se fundamenta en el uso de la inteligencia artificial y de las tecnologías emergentes. ¿Y por qué las tecnologías emergentes o la inteligencia artificial podrán ayudar a que la frontera total de producción pueda expandirse? Es porque si queremos realmente tener una buena industria, tenemos que tener acumulación de conocimiento. Si queremos hacer la mejor cerveza del mundo, deberíamos tener 5,000 años de historia y conocimientos acumulados. Si queremos tener la mejor textilera del planeta, deberíamos tener 3,000 años de historia en ese sector. Si es que queremos realmente tener alternativas de una industria automotriz vigente, deberíamos tener alrededor de 200 años de alternativas de conocimiento en esa industria como tal. Y es ahí que las industrias de las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial podría ayudar justamente al desarrollo para que el futuro de este niño que nace el día de hoy sea distinto. No vamos a lograr cambios significativos en el puesto 10 de violencia en América Latina, donde el Ecuador en este momento está, si es que insistimos en gastos en policías y militares.
Posiblemente será el uso extensivo de datos y el uso de predicciones en las ciencias de la inteligencia artificial los que logren realmente cambios importantes. Pensemos que el mal global de la corrupción, donde Ecuador está en el puesto 115 de 180 economías, no se acabará solamente con leyes draconianas, sino con el uso extensivo de algoritmos como el algoritmo de anticorrupción, cosa que en este momento es posible. El tráfico de Quito no se acabará con la visión de 1 o 2 alcaldes, sino realmente con el uso extensivo de datos que provoquen realmente alternativas de patrones para hacer una ciudad mucho más eficiente. Actualmente Quito está en el puesto 157 de 180 ciudades. Y temas incluso como el cáncer, un mal global, muy probablemente en este siglo sea realmente una alternativa de solución, dado que los científicos y los médicos en este momento pueden leer 1 o 2 papers al día, mientras la inteligencia artificial puede leer miles. Y en ese sentido, la inteligencia artificial nos ayudará entonces a resolver problemas complejos. Pero la inclusión también realmente será parte de este tema de inteligencia artificial que disfrutaremos en este siglo, ya que la inteligencia artificial hará que las personas que actualmente no pueden ver, lo hagan, y las personas que no pueden hablar tengan voz. La inclusión incluso trasciende alternativas de vida, ya que este niño que nace el 9 de noviembre del año 2024, si es que pierde a su padre, en este momento tendrá la posibilidad de tener una clonación de inteligencia artificial donde los sueños, las alternativas y los pensamientos de su padre estén presentes. ¿Por qué tener 1 o 2 asesores en la presidencia si podemos tener el cúmulo de economistas, pensadores y alternativas en una inteligencia artificial para que justamente las opciones gubernamentales sean mucho más eficientes? Y ahí entonces nos tenemos que preguntar, ¿por qué no hacerlo? Y en ese sentido existe una condición básica que debería ser algo que en este momento todos deberíamos tomar en cuenta. La digitalización intensa de nuestra vida, la digitalización de la economía medida en el indicador de Network Readiness Index. ¿Cómo explicar que una economía que tenía $400 per cápita, Corea del Sur, actualmente está en el puesto 7 en digitalización global, mientras Ecuador está en el puesto 85? El niño que nace el 9 de noviembre del año 2024 probablemente entonces tenga alternativas en las tecnologías emergentes para cambiar su futuro. Y quizá el joven que nació el 9 de noviembre del año 2024, ahora con 77 años, muy probablemente busca alternativas en el espacio. El niño se enfrentará a una dicotomía. Deberá tomar uno de estos 2 caminos. Aún pensar que los cambios no son posibles y vivir en resiliencia en un país donde todas las estadísticas dicen que serán de pobreza, o tomar el camino 2, que es hacer que las cosas pasen. Voy a terminar mencionando algo que nos comparte H.G. Wells. Somos criaturas tan pequeñas, tan frágiles y débiles, pequeños y diminutos animales. Y si es que en verdad somos animales, debemos entonces arrebatar cada pequeña migaja de felicidad y sobre todo vivir en soberanía. Muchas gracias.